Cambié mis preferencias de solicitud de ingreso a la universidad y ya no presenté mi solicitud para la universidad en la que estudié en mi vida anterior. Viví toda mi vida por él, sin embargo, no sabía que él nunca podría dejar ir a su primer amor. Se encontraba en una etapa avanzada de cáncer gástrico y su único deseo era convertirse en una verdadera pareja con su primer amor. Entonces, en esta vida, cumpliré su deseo. En el último momento antes de que se cerrara el canal de solicitud de ingreso al examen universitario, cambié mi primera opción a la Universidad de la provincia de Man. No solo eliminé la Universidad Capital, que originalmente era mi primera opción, sino que también eliminé todas las universidades de la ciudad capital. Mi directora me miró sorprendida. Luna, ¿no es la Universidad Capital la universidad a la que más te gustaría ir? Negué con la cabeza. La Universidad Capital nunca fue la universidad a la que más quise ir, solo la elegí porque Blaise estudiaba allí. El lugar donde él estaba era donde yo más quería ir, solo para poder seguirlo. Me fijé como meta la Universidad Capital desde el primer año de secundaria. Estudié mucho por él y para poder quedarme en la capital, presenté solicitudes en casi todas las universidades de allí. Pero ahora ya no quiero ir. Envié mi solicitud en los últimos minutos y le sonreí a mi directora, la señorita Lee. Hace demasiado frío en el norte. Todavía prefiero ciudades más cálidas, le dije. Ella me dio una palmadita en el hombro. La Universidad de la provincia de Man también es una buena opción. En ese momento sonó el teléfono. Era el abuelo de Blaise. Luna, ¿dónde has estado? Blaise está a punto de terminar su semestre. Te preguntó si querías algo y si podía traértelo desde la ciudad capital. Le respondí, no es necesario, abuelo. En mi vida anterior, tan pronto como el abuelo de Blaise se enteró de que me habían admitido en la Universidad Capital, no pudo esperar para celebrar un banquete y anunciar mi compromiso con Blaise a toda la ciudad. Mi compromiso con Blaise se acordó hace mucho tiempo. Perdí a mis padres cuando era joven y fue mi abuelo quien me crió. Cuando tenía 10 años, mi abuelo cayó gravemente enfermo. Antes de morir, encontró a su antiguo compañero de armas, el abuelo de Blaise, y me confió a su familia antes de fallecer. Desde entonces, todos decían que yo era la novia infantil de la familia Blaise. Debido a este compromiso, seguí de cerca los pasos de Blaise, sin saber que eso nunca fue lo que él quiso. En mi vida anterior, me casé con Blaise tan pronto como me gradué de la universidad. Tuvimos un hijo y él continuó con sus estudios de maestría y doctorado hasta quedarse como profesor en la universidad. Yo me vi obligada a convertirme en ama de casa y a cuidar de mi marido y de mi hijo todo el día. Mucha gente pensaba que una mujer sin carrera como yo no merecía a alguien tan educado y elegante como Blaise. Incluso cuando nuestro hijo enfrentaba problemas, solo pedía consejo a su padre. Papá, eres increíble. ¿Cómo pudiste casarte con una mujer tan estúpida como mamá?, decía. Blaise nunca le dijo que yo también me había graduado de la Universidad Capital. Solo respondía, tu madre no trabaja porque se dedica a ti. Nuestro hijo hacía pucheros y decía, no la necesito, no ha aportado nada a nuestra familia. En ese momento pensé que eran palabras infantiles y simplemente me volví a lavar la ropa y a cocinar. Pero a medida que creció, se volvió cada vez más distante, despreciándome y evitando que asistiera a los eventos escolares. Prefería incluso que la asistente de enseñanza de Blaise hiciera de madre. Cuando le pregunté por qué, me dijo con asco, eres tan estúpida que me avergüenzas. Me enojé y le mostré mi certificado de graduación. Zachary, mira bien. Mamá también se graduó de la Universidad Capital. No soy una inútil. Él se asustó y retrocedió, mamá, das miedo. Cuando Blaise llegó a casa y vio la escena, se llevó a Zachary y me dijo, Luna, es solo un niño, ¿por qué discutes con él? Sí, era solo un niño. Pero incluso él me menospreciaba. Los demás se burlaban de mí, y Blaise nunca me defendió. No entendía por qué, si había prometido casarse conmigo y hacerse responsable, nunca me amó realmente. Todo se aclaró cuando cumplió 50 años y le diagnosticaron cáncer gástrico avanzado. Cuidé de él todos los días, sin dormir bien por miedo a perderlo. Varias noches lloraba y me decía, Luna, tengo mucho dolor. Me dolía verlo así.
Cuando ya no podía valerse por sí mismo, Zachary lo visitó pocas veces, molesto por el olor y la incomodidad. Yo lo cuidé sola, cambiándole la ropa y bañándolo. Blaise, el profesor respetado, se había convertido en alguien indefenso. Intentó suicidarse varias veces, pero lo detuve. Luna, eres la única que me trata con sinceridad, me dijo una vez. Creí que aún me amaba, pero cuando recibió el tercer aviso de enfermedad crítica, me pidió que buscara a su primer amor, Cynthia. Ella se había ido al extranjero años atrás, pero logré encontrarla. Aún soltera, apareció elegante, muy distinta a mí, que había pasado la vida entre la cocina y el cuidado de otros. Habló con Blaise a solas y cuando salió, él tenía luz en los ojos. Luego nos llamó a Zachary y a mí y anunció, Luna, quiero casarme con Cynthia. Es mi último deseo. Me quedé muda. Mi hijo, sin sorpresa, dijo, mamá, papá estuvo atrapado por su compromiso contigo y no pudo buscar a Cynthia. Déjalo cumplir su deseo antes de morir. No seas egoísta. Sentí que toda mi vida había sido una broma cruel. Cuando me negué a divorciarme, Zachary me amenazó, si no aceptas, dejaré de reconocerte como madre. Finalmente firmé el divorcio. Vi como mi exmarido, en silla de ruedas, recibía feliz su nuevo certificado de matrimonio junto a Cynthia. Recordé nuestro propio matrimonio, cuando él ni siquiera sonrió. Así entendí la diferencia entre amar y no amar. Tras la boda, Blaise murió al día siguiente, en paz, como si su sueño se hubiera cumplido. Cynthia heredó la mayor parte de sus bienes y pronto se fue a viajar por el mundo, disfrutando de su nueva vida. Zachary planeaba casarse y me exigió pagarle la casa. Dijo que, como tomé la mitad de los bienes en el divorcio, debía hacerlo. Pero yo ya había donado ese dinero a una institución benéfica. Cuando lo supo, destruyó cosas en mi casa y gritó, nunca esperes que te cuide en tu vejez. No lo esperaba. Ya había decidido terminar con todo. Tomé mis medicinas y recordé que, tras dar a luz, sufrí depresión posparto y Blaise nunca lo notó. Había comprado mi propio nicho en el cementerio, convencida de que había arruinado mi vida. Pero entonces desperté. Y me encontré de nuevo en el pasado, con una nueva oportunidad. Esta vez me mantendré alejada de Blaise. Cuando regresé a la familia Blaise, su abuelo me recibió con una sonrisa amable. Quizás él fue el único que realmente me trató bien en mi vida anterior. Me consideraba su propia nieta y siempre estuvo de mi lado. Recuerdo cuando di a luz a Zachary, Blaise estaba ausente y el abuelo me dijo que, si alguna vez Blaise me trataba mal, podía dejarlo. Pero al ver a mi bebé, no tuve el valor. El abuelo notó mi sufrimiento y se lo recordó a Blaise, quien por un tiempo pareció cambiar. Hasta que el abuelo murió y todo volvió a ser igual. Entonces, mientras jugaba ajedrez con él, le dije, abuelo, olvidemos mi compromiso con Blaise. Él me miró sorprendido, Luna, ¿no decías siempre que solo te casarías con él? Sonreí, era una niña ingenua. Ahora he crecido y entiendo que no lo amo. Se ajustó las gafas de lectura y suspiró. Aunque no sé qué pasó entre tú y Blaise, ya que lo has mencionado, te escucharé. Finalmente, después de soltar su suspiro, el hombre también dijo, si no puedes ser mi nieta, entonces sé mi nieta, ¿de acuerdo? Asentí. Sé cómo es el abuelo de Blaise conmigo. Incluso si no estoy con Blaise, aún así lo serviré como una verdadera nieta. Después de cancelar el compromiso, sentí una abrumadora sensación de alivio. El día que Blaise regresó, yo estaba trabajando a tiempo parcial en una tienda de té con leche durante las vacaciones de verano. En mi vida anterior me había aferrado a él durante todas esas vacaciones, pero ahora solo quería evitarlo lo más posible. Cuando escuché una voz familiar haciendo un pedido, me di cuenta de que era Blaise. Evité su mirada con una expresión inalterada, preparé el té con leche y se lo entregué. Él se rió entre dientes y me preguntó por qué fingía no conocerlo. Luego sacó un unicornio de peluche de detrás de su espalda. Traje esto para ti desde Ant Studios. ¿Te gustan las películas de Minions, verdad? Este es uno de los juguetes de peluche de la película. En el pasado lo habría aceptado felizmente y habría estado encantada toda la noche.
Solía amar todo lo que Blaise me daba. Ni siquiera le di una mirada. Blaise, no me gustan los Minions. Un atisbo de vergüenza se dibujó en su hermoso rostro. Debió haberse dado cuenta de que no era yo a quien le gustaban los Minions. En mi vida anterior vi muchos elementos de Minions en la plataforma de redes sociales de Cynthia. Incluso su bastón Kai tenía un Minion colgando de él. El regalo que me dio, no estoy segura, debió ser algo que recogió para mí en el camino mientras jugaba con ella. Blaise recuperó el peluche y luego sacó un broche y un par de pendientes de su bolsillo. El broche tenía forma de rosa y los pendientes eran de color rosa. Me preguntó de nuevo, entonces, ¿te gusta este broche o los pendientes? ¿Hay algo que te guste? Negué con la cabeza y le di la espalda. No me gusta ninguno de los dos. Por favor, no me molestes mientras estoy trabajando. Blaise nunca supo realmente mis preferencias. No sabe que no me gustan las rosas ni el color rosa. Todavía recuerdo que, después de casarnos en mi vida anterior, su alumno nos invitó a hacer una prueba de matrimonio. Él no sabía nada de lo que me gustaba, ni siquiera podía adivinar correctamente. Pero recuerdo cada una de sus preferencias. Ni siquiera consiguió aprobar el examen, en lugar de sentirse culpable, culpó al estudiante por plantear preguntas difíciles. En realidad, el resultado de nuestra relación ya estaba escrito hacía mucho tiempo, pero yo no era consciente de ello. Cuando salí del trabajo, Blaise vino a recogerme nuevamente. Me preguntó cómo quería celebrar mi cumpleaños. Esta debía ser otra tarea que le había asignado su abuelo. Lo miré y le dije, Blaise, no tienes que acompañarme en mi cumpleaños. Un momento de confusión brilló en sus ojos. Luna, ¿qué te pasa? Me pareces muy extraña desde que volví esta vez. Le prometí al abuelo que te acompañaría en tu cumpleaños. ¿Qué tal si lo celebramos en el Hotel Junchan? Recuerdo que te gustaba mucho el marisco. Acepté casualmente. De todos modos, no me importaba si me acompañaba o no en mi cumpleaños. Llegó el aviso de admisión. Blaise estaba a punto de ayudarme a recogerlo, pero lo empujé y lo tomé primero. Él me miró confundido. Luna, ¿por qué no me dejas conseguirlo para ti? Por supuesto, tenía miedo de que viera que había cambiado mi solicitud de ingreso a la universidad. Tampoco se lo mostré al abuelo. Lo guardé en mi maleta como si fuera un tesoro preciado. Fijé la fecha de inscripción escolar en el memorando. En poco más de un mes, podría deshacerme de Blaise. Luna, he notado que has estado actuando extraño estos días, ¿me estás evitando deliberadamente? Cuando escuché su voz, rápidamente apagué mi teléfono. Claramente, en mi vida anterior, cuando lo molestaba, él me apartaba con impaciencia y me decía, Luna, ¿puedes dejar de molestarme? Si no fuera por mi abuelo, te habría echado hace mucho tiempo. Más tarde, cuando supo que estaba triste, compró un pequeño pastel para tranquilizarme. Luna, no quise decir lo que dije, pero también necesito un poco de espacio personal. Pero ahora que estoy siendo obediente y no voy a buscarlo, parece que es él quien se siente incómodo. Pronto dejó escapar un suspiro. Era mi cumpleaños. De camino al hotel, Blaise recibió una llamada telefónica. Su expresión se tensó y respondió, no tengas miedo. Estoy aquí. Después de eso, estacionó el auto a un lado de la carretera y se giró hacia mí. Luna, tengo algo urgente que atender. Puedes tomar un taxi e ir allí primero. Acepté casualmente y salí del auto obedientemente. Después de llegar a la habitación privada del hotel, pedí todos los platos caros, porque el abuelo de Blaise dijo que él pagaría la cena de esta noche. Cuando estaba a mitad de comer, Blaise finalmente llegó tarde. Me dio un regalo de cumpleaños y dijo con un tono de disculpa, lo siento por llegar tarde. Feliz cumpleaños, Luna. El regalo era una moneda de 10 centavos y un collar. En mi vida anterior lo trataba como un tesoro y lo usaba todos los días. Todavía recuerdo el día que conocí a Cynthia. Señaló mi collar y sonrió diciendo, después de todos estos años, ¿por qué sigues usando ese collar? Te dije que tengo buen gusto. Blaise casi eligió otro diseño en ese momento, si no fuera por mi fuerte persuasión. No pude escuchar el resto de sus palabras.
Solo había un pensamiento en mi mente. Resultó que el regalo que tanto apreciaba en realidad fue elegido por él junto con otra mujer. Acepté el regalo y lo metí en mi bolso sin siquiera abrirlo. Blaise se quedó un poco aturdido. Generalmente abría el regalo tan pronto como lo recibía. Pero antes de que pudiera darse cuenta, su teléfono vibró nuevamente. Se disculpó y abandonó la mesa. Permanecí sin expresión todo el tiempo. Cuando regresó, ni siquiera el abuelo de Blaise pudo soportarlo más. Dijiste que acompañarías a Luna en su cumpleaños. La dejaste a mitad de camino y fuiste a contestar esa estúpida llamada telefónica. No me extraña que Luna haya dicho que ya no quiere casarse contigo. Blaise se quedó allí aturdido. Luna, ¿en serio dijiste eso? Ni lo confirmé ni lo negué. Solo dije que estaba cansada de comer y quería irme a casa. Luego me levanté y me fui. Blaise me persiguió y obstinadamente me agarró la muñeca. Me pareces muy extraña desde que volví esta vez. ¿Estás enojada conmigo por ignorarte? Admito que es mi culpa. He estado ocupado preparándome para la competición últimamente. ¿Puedo acompañarte cuando tenga tiempo? Simplemente pensé que era ridículo. Ambas llamadas eran de Cynthia. Ella se había quedado en la ciudad de Jin por trabajo, y un colega le pidió que fuera a cubrir un turno, así que lo llamó. Él no sabía que yo lo escuchaba todo claramente. Al ver que guardé silencio, Blaise suavizó su tono. Luna, no seas tan fría conmigo. Sé que esos eran solo chistes tuyos. No los tomo en serio. Le quité la mano con frialdad. Blaise, ¿por qué crees que siempre me gustarás? En mi vida anterior él era así, confiando en mi amor por él, me dejó y me lastimó una y otra vez. Me tomó media vida darme cuenta de que él no me amaba. Ahora que lo voy a dejar ir, ¿por qué está entrando en pánico? Después de ese día, Blaise se convirtió en mi sombra. A donde quiera que iba, él me seguía. Incluso cuando sonaba el teléfono, colgaba inmediatamente. Hasta el dueño de la tienda de té con leche empezó a chismorrear sobre la relación entre nosotros. Dije que simplemente era una persona sin importancia. El dueño solo sonrió y no dijo nada. Un día tuve una discusión con uno de los padres de un cliente. Todo empezó porque su hijo robó el té con leche de otro cliente y fue captado por la cámara. Los padres se negaron obstinadamente a admitirlo e incluso intentaron tirarme el té con leche que estaba sobre la mesa. En ese momento, Blaise vino a recogerme después del trabajo. Reaccionó rápidamente y controló al padre con su alta figura. Si vuelves a hacer eso, llamaré a la policía. Al ver esto, la mujer retrocedió con indiferencia y trató de arrastrar a su hijo. Inesperadamente, al segundo siguiente, el niño corrió y me empujó con fuerza. Me tomó por sorpresa y caí al suelo, golpeándome la cabeza contra la esquina de la mesa. Un dolor agudo me atravesó la frente y sentí un líquido cálido. Blaise inmediatamente pidió a alguien que controlara a la madre y al hijo y llamó a la policía. Luego me levantó en sus brazos y corrió al hospital. Durante todo el camino, la expresión de preocupación en su rostro no parecía falsa. Solía ser tan codiciosa por el calor en sus brazos. Claramente no le agradaba. Entonces, ¿por qué siempre era tan bueno conmigo? Quizás porque siempre estuve inmersa en la fantasía de que él también me amaba. Blaise empezó a cuidarme sin apartarse de mi lado. Esto fue por insistencia del abuelo de Blaise. A él le preocupaba que me quedara una cicatriz, así que pidió al médico que me recetara el mejor tratamiento. También dijo que, aunque tuviera una cicatriz, no importaba, seguiría siendo bella. Todavía recuerdo que en mi vida anterior, cuando di a luz a Zachary, Blaise estaba demasiado ocupado con el trabajo como para ir a la sala de partos. La recuperación de la cesárea fue lenta y no tuvo tiempo de cuidarme. Después de dar a luz a Zachary, tuvimos aún menos tiempo juntos como pareja. Fue difícil enviar a nuestro hijo al cuidado del abuelo de Blaise durante unos días, y finalmente tuvimos tiempo para estar juntos. Pero cuando levantó mi ropa y vio la cicatriz en mi estómago, de repente se quedó en silencio. Había un dejo de disgusto en sus ojos. En ese momento entendí lo que quería decir y me abroché la ropa diciendo que iría a dormir a la habitación de invitados. No era la cicatriz lo que odiaba,
probablemente era solo yo. Al tercer día que Blaise me cuidaba, Cynthia finalmente no pudo quedarse quieta y viajó un largo camino para encontrarlo. En ese momento, me acababan de quitar la gasa y Blaise me ayudaba a cambiar el vendaje. Cuando levanté la vista, vi a Cynthia parada en la puerta, mirándolo fijamente. No era de extrañar que siguiera siendo tan hermosa incluso de mayor. Cuando era joven, era segura de sí misma, alegre, con ojos y cejas brillantes y un aire extravagante. No era raro que a Blaise le gustara tanto. Cuando la vio venir, Blaise entró en pánico y casi tiró el frasco de medicina. Cynthia le rodeó los hombros con el brazo y dijo celosamente: «No me extraña que no hayas respondido a mis llamadas estos días, así que has estado cuidando a esta pequeña niña». Él rara vez se ponía nervioso. «Cynthia, no me malinterpretes», dijo. «El abuelo me pidió que la cuidara». «Vamos, todo el mundo sabe que tenéis una novia joven en vuestra familia, es ella», dijo con sarcasmo. Blaise la sacó y le explicó que solo me veía como a una hermana menor. La cuenta regresiva y el recordatorio sonaron. Me recordó que todavía faltaban 10 días para poder deshacerme completamente de Blaise. Los días de inscripción para la Universidad Nandi y la Universidad Hind eran el mismo, por lo que Blaise nunca sospechó nada. El día antes de la inscripción, Blaise me ayudó a empacar mis cosas. «Luna, el clima en la ciudad de Hind es seco, trae más productos humectantes, aunque también podemos comprarlos allá. La cafetería de la Universidad Hind es bastante buena y hay muchos restaurantes alrededor. Si te gusta la comida picante, tendrás muchas opciones». Mientras empacaba, Blaise seguía charlando a mi lado. Yo sabía todo lo que decía. Durante los últimos 2 años, había ido en secreto a su escuela para buscarlo. Sabía que le gustaba jugar al baloncesto los miércoles por la tarde, cuando tenía libre. Había muchas chicas animándolo, e incluso una fila esperando para darle agua. Le gustaba comer los fideos de Chonbin en la tercera cafetería. Lo seguí algunas veces y terminé llorando por lo picante. También le gustaba pasar 2 horas en la biblioteca cada fin de semana. Leí en secreto todos los libros que tomaba prestados, incluso los filosóficos y difíciles, obligándome a terminarlos. Blaise no sabía que había estado escribiendo en silencio todo sobre él. Pensaba que había postulado a la Universidad Hind por nuestro compromiso o tal vez por el deseo del abuelo Blaise, pero no sabía que lo hacía por él. Cuando lo escuché de nuevo, ya estaba un poco distraída. «Luna, ¿partimos juntos mañana hacia la ciudad de Hind?», preguntó. «No es necesario», respondí. «Quédate en casa unos días más con el abuelo». Blaise insistió en llevarme al aeropuerto. Todo el camino me recordó que tuviera cuidado y que lo esperara en la Universidad Hind. Como si presintiera algo, me preguntó nervioso: «¿Me esperarás obedientemente en la Universidad Hind, verdad?». No fue hasta que me vio sacar el billete de avión a la provincia N que me agarró la muñeca con fuerza. La incredulidad estaba escrita en su rostro. «Luna, ¿no postulaste a la Universidad Hind? ¿No siempre quisiste ir allí?». Me solté y respondí fríamente: «¿Qué tiene que ver contigo a dónde voy?». Se quedó atónito, sin esperar que fuera tan fría. «No sé qué hice para enojarte, pero no tienes que arriesgar tu futuro solo para hacerlo». «Blaise, eres realmente tan importante», casi reí de rabia. «No soy un genio en los estudios». No sabía cuánto esfuerzo hice para ingresar a Hind, incluso si lo lograba, no era la especialidad que quería. Pero antes estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para seguirlo. Tal vez, en realidad, seguirlo fue lo que arruinó mi futuro. En el momento en que subí al avión, sentí un alivio sin precedentes. En esta vida podía estudiar la carrera que me gustaba y no vivir más para los demás. Cuando el avión aterrizó, había más de 100 llamadas perdidas y mensajes en mi teléfono, todos de Blaise. Me preguntaba por qué cancelé el compromiso sin hablar con él y por qué cambié mi solicitud universitaria. Estaba confundido. Cancelé el compromiso y le di libertad. ¿No debería estar feliz? Podía estar con Cynthia con la conciencia tranquila y sin pensar más en mí. ¿No era eso algo bueno? Sus mensajes eran tan molestos que lo bloqueé en silencio. Me adapté rápido a la vida en la Universidad Nandi, me integré a un nuevo círculo e hice muchos amigos. En una fiesta al inicio del semestre,
Mi compañera de cuarto y yo hicimos una coreografía grupal. Era la primera vez que bailaba frente a otros y habíamos practicado varios días. Siempre quise aprender a bailar, pero antes estudiaba día y noche para entrar a HIMB y no tenía tiempo. En mi vida anterior también quise aprender, pero Blaise me preguntó, ¿de qué sirve? Es simplemente un desperdicio de dinero. Más tarde supe que Cynthia era bailarina. En sus primeros años tuvo un grupo de danza. Después de casarse, Blaise invertía detrás de escena y nunca se perdía sus giras. No fue hasta que se casó con otra persona que perdieron el contacto. No le faltaba dinero, simplemente no quería gastarlo conmigo. La actuación recibió muchos elogios, y estudiantes varones de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica subieron al escenario a dar flores. Cuando bajaba con las flores en la mano, vi una figura familiar a lo lejos. Blaise estaba de pie en la sombra, con una expresión indescifrable. Mis compañeras se retiraron discretamente y él habló. Luna, ¿por qué me bloqueaste? ¿No puedo estar molesto contigo? No quería discutir, pero bloqueó mi camino. Solía ser siempre mi pastor y nunca me importó. Se detuvo, cambió el tono. Luna, fue mi culpa, ¿me estás castigando? No pienses tan bien de ti mismo, de acuerdo, respondí. Miró fijamente las flores y preguntó, ¿la persona que te dio las flores era tu pretendiente o tu novio? Solía sonreírme así. Fruncí el ceño. Quien sea no tiene nada que ver contigo. Te bloqueé para que me dejaras en paz. ¿Por qué viniste a buscarme? ¿No deberías estar feliz con tu primer amor? Finalmente logré tener una nueva vida, ¿por qué sigues molestándome? Me fui enfadada. Después de eso, de alguna forma descubrió mi dormitorio y esperó abajo varios días. Cuando salía, fingía no verlo. Después de subir al muro conmigo, regresó a la Universidad HIMB porque tenía clases. Presumiblemente, al volver, el abuelo Blaise se enteró y nunca más volvió a molestarme. Todo estuvo en paz hasta mi segundo año, cuando recibí una llamada extraña. Era Blaise. La primera vez colgué y lo bloqueé, pero siguió llamando desde distintos números. Cansada, respondí y lo regañé. Tras un silencio, escuché su voz, Luna, ¿cómo llegamos a esto? También se oyó el sonido de una copa rompiéndose. Luna, ¿recuerdas a la chica que vino a verme antes? Se va al extranjero. Mi corazón se hundió. En mi vida anterior, Cynthia también se había ido en esa época. No lo supe entonces. Recuerdo que Blaise vino oliendo a alcohol, me abrazó tan fuerte que casi me aplastó. La luz de la luna era hermosa aquella noche, a su luz, sostuvo mi rostro con ternura. Fue la primera vez que estuve tan cerca de él, pude ver sus pestañas y mi reflejo en sus ojos. Mi corazón latía con fuerza. Lo observé inclinarse cada vez más hasta que besó mis labios. Mi mente se detuvo, solo sentía ese toque suave. No sabía por qué había bebido ni por qué vino a buscarme. Pasé la noche con él en un caos. Al despertar, la culpa se reflejaba en su rostro. Me dijo que se haría responsable, y yo, ingenuamente, creí que también me amaba. Ahora, murmuraba al teléfono, Luna, ¿por qué terminó así? ¿Por qué todos me abandonan uno a uno? No quise escuchar más y le dije fríamente, porque no lo mereces. Colgué y lo bloqueé otra vez. Durante los 4 años de universidad, nunca volví con la familia Blaise. El abuelo sabía que lo evitaba a propósito, pero no dijo nada. Después de graduarme, cursé una maestría, me establecí en la provincia N y le enviaba dinero cada mes. Aunque no les faltaba dinero, solo quería mostrar mi gratitud, después de todo, me habían criado tantos años. No fue hasta que el abuelo Blaise enfermó gravemente que regresé. Al ver a Blaise después de tantos años, ya no sentí nada. El abuelo nos dejó solos en la habitación del hospital. Viendo su rostro envejecido, no pude evitar llorar. Siempre fue quien me trató con sinceridad. Nunca aceptó el dinero que le envié, solo me dijo, el abuelo solo necesita que regreses y me veas una vez, Luna. Me sentí profundamente avergonzada, para evitar a Blaise, incluso rechacé verlo. Me sostuvo la mano con fuerza,
sus ojos nublados llenos de ternura. Luna, lo que más lamento es no haber cumplido el deseo de mi viejo amigo, veros a ti y a Blaise juntos. Pero también lamento haber insistido en unirlos desde el principio. A Blaise le dijo, es todo culpa tuya. Me hiciste perder a una nieta tan buena. Después de visitar al abuelo Blaise, salí con Blaise. Fuera de la puerta estaba Cynthia, que lo estaba esperando desde hacía mucho tiempo. Me explicó específicamente, ahora estoy con Cynthia. Sonreí y dije, bueno, ustedes dos hacen buena pareja. Parecía que en esta nueva vida finalmente consiguió su deseo y estaba con su amado primer amor. Y para poder estar con ella, incluso tuvo una gran pelea con el abuelo Blaise. Mucha gente dijo que Blaise enfermó al abuelo Blaise. Algunos familiares bromearon diciendo que si los dos estuvieran juntos, el anciano definitivamente viviría una larga vida. Estaban equivocados. En mi vida anterior, cuando me casé con Blaise y tuve un hijo, el abuelo Blaise tampoco vivió muchos años más. En cambio, siempre estaba preocupado por nuestro matrimonio y, como resultado, su salud se deterioró. Blaise se iba a casar y me envió una invitación. La tiré casualmente a la basura, igual que la moneda de 10 centavos y el collar de aquel entonces. Debido al fallecimiento de su abuelo, Blaise regresó antes para hacerse cargo de la empresa y no continuó sus estudios de doctorado. En esta vida elegí el camino de realizar un doctorado y convertirme en profesora. Al principio tenía miedo de que mi hijo volviera a menospreciarme, considerándome una ama de casa inútil, pero después pensé, ¿por qué debería demostrar mi valía a los demás? Así que renuncié a mi cátedra y comencé a probar cosas nuevas y a ver un mundo más amplio. La siguiente vez que vi a Blaise fue cuando Cynthia se estaba divorciando de él. Dio la casualidad de que mi amiga estaba a cargo de su caso de divorcio. Ella se quejó un poco conmigo. Escuché que su vida matrimonial no iba bien. Cynthia anhelaba la libertad. No se hizo cargo del niño ni un solo día después de dar a luz y salía a divertirse todo el día. Blaise estaba ocupado con el trabajo y tenía que cuidar al niño al mismo tiempo. Se sintió abrumado y empezó a quejarse. Después de eso, se peleaban casi todos los días y no había paz. Así que realmente se confirma aquel dicho, el primer amor se convirtió en simples granos de arroz y la cenicienta en una mancha de sangre de osito. Quedé con una cita para comer con mi amiga. Cuando la recogí después del trabajo, me encontré con Blaise y su esposa. Parecía terriblemente demacrado y había perdido por completo su anterior buen humor. Cynthia seguía siendo increíblemente hermosa. Era en verdad la delicada rosa roja que él había pintado. Blaise sostenía la mano de su hijo y se fue sin mirar atrás. Tan pronto como Blaise me vio, pareció extremadamente avergonzado. Debes estar riéndote de mí. Lo ignoré y llevé a mi amiga a comer. En el camino, mi amiga dijo que la mujer insistía en divorciarse, pero el hombre se negaba. No importa qué, esa era la magia del primer amor. A pesar de que su vida era así, él seguía adelante. Simplemente lo traté como una historia y rápidamente me olvidé de ello. Mi amiga abogada me dijo que Blaise le pidió mi información de contacto y le preguntó si estaba dispuesta a dársela. Naturalmente, me negué, y ella me dijo que Blaise estaba en una etapa avanzada de cáncer gástrico y estaba al borde de la muerte. Solo quería verme una vez antes de morir. Simplemente me sentí mal del estómago. Le pedí firmemente que no le diera mis datos de contacto y que no quería saber nada sobre él. ¿Puedo decir una última cosa? Escuché que en realidad fuiste el primer amor del presidente Blaise. La razón por la que se divorciaron antes fue que Cynthia encontró tu foto en su estantería. Ahora bien, tan pronto como dijo que quería encontrarte, la mujer se volvió loca. No le importó en absoluto que él fuera un paciente y le dio varias bofetadas. De repente me arrepentí de no haberlo hecho, pero ya no me importaba. Ya no importaba quién fue su primer amor. Él, Blaise, solo era digno de ser una figura pasajera en mi vida. Cuando Blaise se enteró de que estaba en una etapa avanzada del cáncer gástrico, lo único que sintió fue una especie de alivio. El desarrollo de la empresa era inestable y Cynthia tenía altas exigencias en cuanto a la calidad de vida. Para poder negociar la cooperación, tuvo todo tipo de compromisos sociales y ya tenía dañado el estómago por la bebida.
Cynthia se paró junto a la cama del hospital y le entregó un acuerdo de divorcio. Estás a punto de morir. Fírmalo rápidamente. Yo tampoco quiero tu pequeña propiedad. Simplemente no dejes que diga, viuda, en mi registro familiar. Pensó que era desafortunado. Blaise no se sorprendió en absoluto. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que eran de dos mundos diferentes y no eran adecuados el uno para el otro. Tomó el acuerdo y antes de firmarlo puso una condición. ¿Puedes ayudarme a encontrar la información de contacto de Luna? Al oír esto, Cynthia montó en cólera, lo agarró del cuello y gritó histéricamente, Blaise, ¿sigues pensando en tu niña prometida? Ya que te gusta tanto, ¿por qué no la seguiste desde el principio? ¿Por qué me engañaste para que volviera y te casaras conmigo? Abandoné mi carrera de baile por ti, di a luz a tu hijo y ahora todavía tengo que cuidarte aquí. ¿Qué exactamente te hice mal? ¿Alguna vez me has amado? Ante sus golpes y regaños, Blaise se limitó a repetir una frase. Prométemelo y lo firmaré. Cynthia cerró la puerta de golpe y se fue. Blaise yacía en la cama del hospital, mirando el techo blanco puro y recordando la primera vez que vio a Luna en su mente. Tenía 12 años ese año. El abuelo condujo a una niña tímida frente a él y le dijo que, a partir de ese momento, ella sería miembro de la familia Blaise en el futuro y sería su esposa. Siendo joven y lleno de orgullo, no podía aceptar la aparición repentina de una prometida. Así que cada vez que Luna venía a buscarlo, él parecía impaciente y la mantenía a distancia. Pero esto no disminuyó su entusiasmo. Ella era como una pequeña sombra que él no podía quitarse de encima, llamándolo hermano Blaise detrás de él todos los días. Aunque a él no le gustaba a ella, también esperaba que pudiera ingresar a la Universidad de Penn. Pero por alguna razón, de repente se dio cuenta de que la niña que una vez fue pegajosa había comenzado a volverse sensible y distante. Se sentía como si hubiera perdido algo. Para conseguir un divorcio sin problemas, Cynthia no tuvo más remedio que buscar al abogado que había conocido a Luna antes. Pero al final, la respuesta de los abogados fue simplemente, no mira a la persona que no puedes olvidar. Te estás evitando a ti mismo. Eres tan patético. Incluso en el punto de la muerte todavía quieres regresar y encontrarla, ¿no eres repugnante? Escuchando el sarcasmo de Cynthia, finalmente firmó el acuerdo. Su exesposa se fue satisfecha, y a su hijo también le disgustaba porque no sabía cuidarse solo y ni siquiera quería mirarlo. Una sensación cálida le subió a la garganta y lentamente cerró los ojos, cayendo completamente en la oscuridad. De repente se vio a sí mismo y a Luna en otro mundo. Estaban claramente casados, pero ¿por qué no eran felices? Solo entonces vio el dolor en los ojos de Luna cada vez que la ignoraba. No es de extrañar que Luna se haya mantenido lejos de él en esta vida. Delante de sus ojos, empezó a recordar la primera vez que volvió a ver a Luna. Ella llevaba un vestido blanco, como una flor de gardenia que se balanceaba y caía en sus ojos. Pero con tantas flores confundiendo su vista, al final había perdido a quien originalmente le gustaba.